Hermanos, hermanos, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan bien, hermanos? Sí, quiero saber para que no haya ninguna interferencia en la comunicación. Sí, ¿me escuchan bien? Ok, muy bien, gracias por contestar. Bueno, hoy día es octubre 18, 2019, viernes, y como dice hoy día vamos a continuar y vamos a estudiar en el mes de la Reforma, de octubre, acerca de Juan Calvino. Una hora es poco para estudiar acerca de Juan Calvino. Hay mucho que hablar. Junto con Lutero, es una de las personas o personajes más importantes en cuanto a la fe reformada. Así que vamos a hacer una oración antes de pasar de lleno a la enseñanza. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque eres un Dios poderoso. Bendícenos, Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a entender muchas cosas de lo que tú has hecho a través de la historia. Así te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, el tema de hoy es referente a Juan Calvino, su vida y obra de la Reforma. Eh, para hablar de Juan Calvino, hay que remontarnos un poco en la historia al tiempo del siglo XVI. Sabemos que antes de la Reforma solamente había una versión del cristianismo, esto se tiene que entender, representada en la Iglesia Católica Romana. Déjeme corregirme. En realidad habían dos, la Iglesia del Oriente, la Iglesia Ortodoxa, y la Iglesia del Este, la Iglesia uh, representada en la Iglesia Católica Romana. Todos eran católicos, ¿ok? Todos eran católicos. No existía iglesia reformada, menos aún evangélicos y pentecostales, nada tiene que ver eso. Solamente dos en el occidente, la Iglesia Católica Romana, representante del cristianismo. La Iglesia Ortodoxa estaba en el oriente, pero no nos afecta a nosotros la Iglesia Ortodoxa porque están, como su nombre mismo dice, ortodoxa del oriente. Ellos nunca tuvieron reforma. La Iglesia Ortodoxa nunca tuvo reforma. En el siglo XI se dividen, el gran cisma que se llama, y entre otras cosas que se dividen está también el cuestionamiento a la autoridad del Papa sobre todas las iglesias. Y se dividen, y porque antes de eso había solamente una iglesia con diferentes obispos en el oriente y occidente. Pero en el siglo XI se dividen de tal forma que queda la iglesia cristiana del oriente, ortodoxa, y la iglesia católica romana. Unos 500 años después, en el año 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero, como protesta a las indulgencias que la iglesia, que el Papa en ese entonces, León X, establece para recaudar dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro y al mismo tiempo para generar riquezas para él mismo, eh, autoriza por decreto papal las indulgencias, que quería decir que el perdón completo de los pecados, perdón plenario de los pecados a todo aquel que
compra una indulgencia. La indulgencia era un papel, un documento legal del Papa donde él firmaba asegurando que cuando usted daba dinero y caía y sonaba en el cofre, entonces el alma de la persona de usted que había muerto, familiar, saltaba del purgatorio al cielo. Y se hicieron mucho dinero. Entonces Lutero protesta contra eso. Protesta y hace sus 95 tesis. 4 años más tarde, a pesar de que Lutero se le dio la oportunidad, según el papado, de que se retractara, él se siguió en su idea de protestar. Nunca quiso salirse de la Iglesia Católica Romana. Nadie. Es simplemente, él quería que eso se deje de hacer, se deje de predicar. Entonces, el Papa León X le advirtió, y ya que Lutero no quiso, él muy terco, él se mantuvo firme en su decisión. Entonces, el 3 de enero de 1521, León X oficialmente declara a Martín Lutero hereje, ¿no? Y también el emperador del Sacro Imperio Romano de ese entonces, Carlos V, católico acérrimo, también lo declara. Fue en ese momento, en 1521, donde oficialmente Lutero no solamente es declarado hereje, sino que empieza, diríamos, la reforma protestante. ¿Por qué ese momento? Porque ahí es cuando ya en 3 años que muchos siguieron a Lutero, los que siguieron la idea de Lutero y se separaron de la Iglesia Católica Romana, también pasan a ser parte de los herejes protestantes. Entonces, en 1521 empieza todo este movimiento de la reforma. Lutero, sus ideas rápidamente dividieron Europa, dividieron la geopolítica de Europa. Muchos príncipes estuvieron con Lutero, se separan del Sacro Imperio Romano. Carlos V, el emperador, se da cuenta y pierde poder político, y esa es la razón por la cual Lutero no es agarrado y quemado en la estaca como lo hicieron con la mayoría de los protestantes que protestaron contra la Iglesia Católica Romana anteriormente. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque estos príncipes estaban a favor, defendían a Lutero. Carlos V dice, si yo voy a guerra, entonces no me conviene, yo quiero mi imperio. Entonces lo dejó a Lutero ahí. Como buen político dijo, no me conviene perder todo mi imperio solamente por matar a un hereje. Fíjese. Entonces no lo arrestaron y no lo quemaron vivo a Lutero. Pero las ideas protestantes comenzaron a difundirse en toda Alemania, en todas partes de Europa. El poder religioso del papado también pierde porque muchas iglesias que eran católicas romanas ya no son. Muchos dejan la Iglesia Católica Romana y se convierten en la nueva fe reformada. Ellos no se llamaban luteranos, esa palabra luteranos vino después, pero ya no eran católicos, o eran cristianos, pero no católicos del Papa. ¿Me entiende? Y ahí estaba el problema, había un vacío ahí. ¿Cómo llenar nuevos ministros si recién la fe está saliendo? O sea, era un momento terrible en Europa. No era fácil. Entonces la Iglesia Católica Romana se divide por declarar hereje a Lutero. Y pensándolo bien, este es mi análisis. Si el papado o León X no hubiera declarado hereje a Martín Lutero, Martín Lutero hubiera seguido en la Iglesia Católica Romana y hubiera habido al menos una reforma. ¿Por qué? Porque número uno, Lutero no quería separarse. Él quería reformar. Es más, él quería que se diga no más a las indulgencias mentirosas que dice que cuando se da un dinero, ya salta el alma al purgatorio. Él quería que se anule eso. Si el Papa hubiera dicho, ok, no más predicación,
Lutero se hubiera calmado. ¿Sabía usted eso? Al calmarse Lutero, entonces ya no hubiera necesidad de que se le declare hereje, él hubiera estado en la Iglesia Católica Romana, pero entonces mucha gente hubiera seguido las enseñanzas de Lutero hasta cierto punto y hubiera habido tal vez no una reforma total, pero hubiera habido algo ahí de reforma. Pero no fue así. El Papa, que era una persona totalmente inmoral, una persona que no le importó absolutamente nada, ni el catolicismo le importó a él quería solamente su placer, su hacerse de dinero, simplemente pensando, es que muchos pensaron que Lutero, como era uno, nomás, pensaban que no, este es un monje loco, así, un monje loco, rebelde, él no sabe lo que está haciendo. Hay que declarar hereje y que se vaya. No fue así. Lutero no era lo que ellos decían. Y lo que estaba haciendo Lutero, tal vez ni Lutero tal vez entendía la extensión de todo eso. Tienen que entenderlo bien. Su obra sobrepasó en religión, en política, en sociedad. Hubo algo que yo creo que nadie pudo haberse imaginado. Lutero, su mente era que eso no se predique, nada más. Él no quería separar la iglesia y que décadas después hay iglesias en su nombre luterana. Él no, nada que ver. Él nunca dijo a partir de ahora voy a formar mi iglesia luterana. Absolutamente no. Y honestamente, las iglesias luteranas no tienen que llevar su nombre luteranos. Es la verdad. Él no quiso eso. ¿Ok? Y eso quiero que se entienda. En ninguna manera Lutero alguna vez en su vida dijo, voy a formar una iglesia luterana que lleve mi nombre. No, no hay ninguno de sus escritos que escribió en donde diga yo quiero ser luterano y a partir de ahora todos son luteranos. Nada que ver. Cuando el Papa León X le manda un decreto papal condenándolo, él ahí se enoja. Pero es contra el Papa, no contra la Iglesia Católica Romana. Entiéndase bien. Es contra el Papa. Él decía, el papado se ha corrompido. El Papa es el anticristo. O sea, era el sistema que estaba en la iglesia. Entonces, cuando es catalogado como hereje, ilegal, entonces él se enoja, tiene un temperamento explosivo y dijo, pues también yo ya me voy y ya, nada que ver. Pero muere él después. Ya para el tiempo que muere, sus ideas ya se conocieron en muchas partes de Europa, ¿no? Escocia, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, en muchas partes ya la iglesia, decían Lutero, las iglesias protestantes, la reforma, y eso le enojaba al papá, el papado perdió bastante poder. Y aquí entramos entonces, ¿quién va a llenar el vacío de, de lo que dejó Martín Lutero? ¿Quién va a llenar? Bueno, lo que uh, se, se tiene que entender es que la reforma ya había empezado y había muchos otros hombres que después salen que se sienten en la obligación de seguir la obra que empezó Lutero. Lutero muere en el año 1546. Muere y para ese entonces ya había alguien que ya había hecho sonar su influencia en el mundo europeo dentro de la iglesia cristiana y de una forma increíble. Se llama Juan Calvino. Juan Calvino nace en el año 1509 en Noyon, en la ciudad de Picardy, que es una provincia en Francia.
francés, John Calvin. Luego se cambia a latín, Calvin. De ahí viene en español Calvino, ¿no? Fue uno de los hijos en donde su padre, ¿no? Tenía mucha esperanza en Juan Calvino. Entre la década de 1520 y 1521, Juan Calvino viene a París, ¿no? La ciudad en Francia, ¿no? En donde él entra a la escuela para estudiar gramática en el colegio de la Marché, ¿no? Para que él obtenga su estudio y bachillerato en teología, para que eventualmente se convierta en sacerdote. Él estudió latín, gramática, matemática, filosofía. A los 12 años de edad, 12 años de edad, Calvino sirvió como ayudante al obispo de su ciudad, a los 12 años de edad. 2 años de edad, todavía un niño, ¿no? Y él, mientras estaba sirviendo en la iglesia al obispo a los 12 años, él entra al colegio de Montaigu, que todavía estaba en París, para estudiar filosofía, muy joven, muy joven. Entonces, él entra al mundo de las humanidades, por eso se dice Calvino fue un humanista, estudió mucha filosofía a temprana edad, ¿no? Tenía una capacidad intelectual tremenda desde muy niño, y bueno, fue un niño precoz, le gustaba conocer todo, le gustaba estudiar, devoraba libros y leía filosofía, le gustaba estar al tanto del momento del pensamiento de ese entonces, del siglo XVI, que estaba sacudiendo Europa con la Ilustración o el Renacimiento. El Renacimiento es un momento en la historia de Europa que quiere decir renacer en cuanto al conocimiento. Europa, los humanistas se consideraban personas originales que para ellos el progreso del hombre está en el conocimiento, en todas las áreas del saber humano, arte, filosofía, literatura, teología, ciencia. Entonces, en todo eso, en todas partes de Europa, Alemania, Italia, Francia, Holanda, Bélgica, ¿no? Portugal, ¿no? Escocia. Entonces hubo un despertar en el conocimiento. Ya la gente comenzaba a entender de que ser ignorante no ayuda a nada. Entonces eso fue un desafío a la iglesia, porque durante siglos los llamados cristianos estaban en completa ignorancia. Y se diría que eso fue la razón por la cual la Iglesia Católica Romana tenía, o la Iglesia Cristiana, porque se tiene que entender, la Iglesia Cristiana, la Iglesia Católica Romana representó al cristianismo occidental. No se puede decir, como otros pasan por ahí, es una secta. No es secta. La Iglesia Católica Romana no es secta. Usted puede odiar a la Iglesia Católica Romana, pero no le diga lo que no es. Porque eso viene de siglos anteriores. El problema está en el sistema papal que es diferente. Tenemos que ser históricamente correctos. ¿Hubieron grupos sectarios que salieron en protesta? Claro que lo hicieron. Pero esos grupos sectarios eran grupos heréticos. Entonces, no se puede decir, bueno, siempre hubo una iglesia verdadera. Bueno, la iglesia verdadera fue la Iglesia Católica Romana. Se entienda Dentro del evangelicalismo, ellos tienen la historia totalmente cerrada, no entienden. El sistema papal parte del sistema de los obispos, porque así es.
En cada ciudad, desde el principio del cristianismo, hubieron obispos, episcopos, de ahí viene la palabra episcopos en griego, ¿no? De ahí viene la palabra episcopal. Entonces, cada ciudad principal tenía obispos principales. Jerusalén, obispo. Antioquía, obispo. En Egipto, obispo. Alejandría, obispo. Roma, su obispo. De entre todos esos obispos, entonces, Roma desarrolló una preeminencia. Y ese fue el problema. Ese es el problema, por la cual también se dividió la iglesia cristiana en el siglo XI. Porque no es tanto que Roma tenía obispo, porque todos tenían obispo en las ciudades, sino que el de Roma quería tener la preeminencia sobre todos los obispos. Y los otros obispos decían, ¿por qué tú? No, todos somos iguales. Todos somos iguales. Entonces, para el tiempo de la Reforma, ya el papado se había desarrollado como poder político, no solamente religioso, político. Y los descendientes del papa o del primado de Pedro, generalmente eran personas que obedecían más que todo a una línea de poder, nepotismo, como se llama. Eso es lo que la diferencia entre la Reforma con Lutero y los demás, porque el resto que vinieron antes protestaron, muchas veces eran grupos heréticos. Aunque protestaban lo que estaban viendo, pues ellos también eran heréticos y eran grupos pequeños y los persiguieron. De ahí nace la Santa Inquisición en el siglo XI. Persiguen a estos heréticos y los eliminan. Los eliminan. El Vaticano daba orden, decía, eliminen a los heréticos. Y eran heréticos. Sí. Con Lutero fue diferente, porque Lutero nunca se separó de la Iglesia Católica Romana, ¿me entiendes? Entonces él tenía hasta cierto punto cierta protección, porque él no dijo, voy a separarme del sistema católico romano. Él dijo, yo soy católico, pero no me gusta lo que está haciendo el Papa con las indulgencias, por favor, párenlo. Eso es lo que estaba diciendo él. Y otras cosas más. Entonces, desde ese punto de vista, no había peligro. Pero ya estaba llegando al borde en donde, una vez que es declarado hereje, ya estaba prácticamente dispuesto al poder civil para que lo quemen. Pero por motivos políticos también de Carlos V, no quiso hacer eso, porque tenía protección de muchos príncipes en ese entonces. ¿Ok? Entonces, cuando aparece Juan Calvino, ya las ideas luteranas, que llegamos así porque de Lutero, aunque no se llamaban ideas luteranas, se llamaban de la Reforma, ya se habían expandido a muchas partes. Entonces, cuando entra a París, 1527, Juan Calvino tenía unos 18 años, joven, 18 años ya para cumplir 19 años. Entra a París y a esa edad todo el mundo hablaba de las ideas reformadas o reformistas de Martín Lutero y de otros. En París, los grandes humanistas, el centro del pensamiento de la filosofía, hablaba de las ideas reformistas en el cristianismo de Martín Lutero. Calvino supo eso. Calvino supo eso. Nunca le conoció a Martín Lutero, pero se quedó totalmente sorprendido, ¿no?, por lo que estaba leyendo de la Reforma, de lo que escribía Martín Lutero. Para ese entonces, en Francia, 1527, ya habían personajes, teólogos, filósofos, pensadores reformados, que estaban hablando acerca de la reforma, de las ideas de la reforma. Y Calvino les llega a conocer a ellos, se hace amigo de ellos. Entonces, al hacerse amigo de ellos, entonces Calvino comienza a absorber, a escuchar, a absorber todas las enseñanzas, todo lo que se está hablando de la reforma, ¿no? Se hizo amigos de gente reformada en teología.
Pero su padre le dijo, quiero que estudies leyes, porque su padre quería que él sea un juez, ¿no? Y no estudies teología, ¿no? Y lo cual lo hizo. Pero lo que no sabía su padre es que al estudiar leyes en la universidad allá en París, él, eso le iba a ayudar a Juan Calvino a entrar a la teología reformada y convertirse después en el intelectual de la reforma de ese entonces. 1529, ¿no? Uh, Calvino se transfiere a la universidad en Bourges y en 1529 estudia bajo el humanista Andrea Salziati. El humanista Andrea Salziati, un hombre muy reconocido en ese entonces, en filosofía, en arte, en humanidades, en literatura. Era un genio, ¿no? Calvino aprendió griego, ¿no? Bajo el humanista Melchor Wolmar. Si se dan cuenta, mire, estamos hablando de 19 años, un muchacho que solamente era estudio y aprendió. Luego se convirtió en un orador en retórica. Él comenzaba a hablar retórica. Retórica era una de las disciplinas en donde ayuda a la formación intelectual de la persona. Retórica tiene que ver con el arte de hablar en público y tiene que ver con el dominio del lenguaje de uno, las reglas de la lógica, las reglas de la filosofía, cómo presentar un argumento, cómo detectar un argumento falso, cómo desarrollar una tesis, cómo defender y hacer apologética de las ideas, cómo diferenciar de un argumento válido de un argumento falso. Entonces Calvino estudia todo eso. Es una persona que está inmersa en cuanto a la retórica. Le ayudó a él inclusive a pensar, poner todos sus pensamientos en orden. Y eso le ayudó a él intelectualmente a poder ver los errores de teorías y de ideologías de ese entonces. Y le ayudó más adelante, en cuanto a lo que tiene que ver con la doctrina, teología de la doctrina cristiana. Y él ayudó inclusive a escribir más adelante lo que tiene que ver con la teología. Él comenzaba a enseñar eso en un monasterio agustiniano, igual como Lutero enseñó, recuerde, Lutero también fue un monje agustino, y Calvino comienza a enseñar en un monasterio agustino. Estuvo ahí por 18 meses, él luego regresa a su ciudad natal, Noyon, entre 1531, ¿no? Donde escucha que su padre, Gerardo Calvino, estaba enfermo y muere, ¿no? Para ese mismo año, Calvino regresa a París para estudiar griego más y también hebreo, ¿no? Hasta que estuvo ahí hasta que fue forzado a huir. Entre el año 1527 se dice que Calvino tuvo un momento de conversión. La conversión de Calvino se dice que fue entre ese periodo cuando estaba en, en Francia estudiando en la universidad, ¿no? Uno de los grandes historiadores suizos protestantes que se llama Jean-Henri Merlet-Gabinet. Jean-Henri Merlet de Gabinet, él escribió bastante, un historiador francés, escribió mucho acerca de la Reforma y entre sus escrituras de la Reforma le escribe acerca de Lutero y también de Calvino. Y estaba leyendo su libro que fue traducido al inglés, está en Google, está online. Es una obra grandísima, pero leí la parte que tiene que ver con la conversión de Calvino. Y él tuvo acceso durante todos sus años a las mejores bibliotecas de Europa, todavía están presentes, donde por primera mano él iba a las bibliotecas
y comenzaba a leer todos los escritos, documentos de primera mano de los reformadores, y de Juan Calvino fue increíble. Él, por ejemplo, dice que cuando Juan Calvino, otra cosa muy importante aquí que tengo que ver, en el tiempo de la Reforma, los herejes eran quemados vivos. Eran normal, entre comillas, mirar eso. Uno salía a las plazas en ese entonces y ya se sentía el humo a carne quemada, el humo que llena el ambiente de carne quemada. Entonces la gente ya hasta cierto punto se acostumbró a oler carne quemada, carne humada, quemada, porque cuando iba a las plazas veía ahí a veces una persona o a veces varios, y generalmente los que se quemaban eran herejes y brujas, ¿ok? Se quemaba a herejes y a brujas. Entonces al principio, bueno, que ver a alguien quemado en vivo causa, bueno, a mí me causaría horror, nunca lo he visto, nunca lo he visto. Pero en Europa ya la sensibilidad de la gente se adormeció. Ya cuando pasaban en las plazas, porque lo hacían público en las plazas, veían 3, 4 en una estaca, amarrado, en una estaca, así con las manos para atrás, bien amarrado, leña a los pies, prendían fuego y se quemaba en vivo. Y claro, el olor a la carne chamuscada, el humo, pues llenaba todas las plazas, hasta las casas, se metía el humo en las casas. Y ya la gente llegó al punto donde dijo, bueno, oh, es una bruja, oh, es un hereje. Entonces, cuando uno estudia realmente todo eso, ¿no? Estuve leyendo libros de historia de inglés que se tradujo del francés al italiano. Y es increíble cómo en la Edad Media, durante 1200 hasta el año inclusive 1700, estamos hablando casi de 5 siglos, el método de castigo contra los herejes que se rebelaban contra la Iglesia Católica Romana y las brujas era sorprendentemente alto. Había aldeas en Europa donde toda mujer era una bruja y en un día se quemaba 200, 300 mujeres acusadas de brujería en la estaca. ¿Se imagina el olor a carne humana? Los herejes no se escapaban. Por ejemplo, los cátaros, los albigenses en el siglo XIII, que protestaron contra la Iglesia Católica Romana, contra el Papa en ese entonces. Era un pequeño grupo, ellos hicieron su fortaleza en Francia. Pero ¿qué es lo que pasó? Pues tanto era que el Papa se enojó y mandó a eliminar a todos los albigenses. Y los mataron. Esa era otra forma de eliminar. A espada mataron a niños, bebitos, mujeres, ancianos. No perdonaron absolutamente a nadie. La idea era eliminar a los herejes. Y lo hicieron. A pura espada. A muchos también los quemaron vivos. Vivos, vivos. Para acabar el cáncer de la herejía en contra de la Iglesia Católica Romana, que es representante del cristianismo. Así es. Bueno, Calvino miró todo eso. Él miraba, él vio, él observó que todos esos castigos. Entonces, él veía inclusive cómo muchos protestantes eran quemados vivos. Entre eso, por ejemplo, dice este autor que acabo de hablar, dice que Calvino decía, los tormentos de los santos a quienes la mano del Señor hace invencibles deberían darnos valentía porque así tenemos de antemano la promesa de nuestra victoria en las personas de nuestros hermanos. Eso lo escribía Calvino. Calvino escribía, ha surgido una nueva forma de doctrina. Si me he equivocado, si mis otros amigos y aquellos que dan su vida para preservar su fe tienen razón, se han encontrado en ese camino de la reforma, la paz que las doctrinas de los sacerdotes rechazan. Eso es lo que decía Calvino. Él comenzó a prestar atención a las cosas que le dijeron. Comenzó a examinar el estado de su alma
Un rayo de luz brilló en él y expuso su pecado. Su corazón estaba turbado, le pareció que cada palabra de Dios que encontró en las Escrituras rasgó el velo y lo reprochó con sus transgresiones. Calvino lloraba y decía con seguridad: esos nuevos predicadores saben cómo pinchar la conciencia. Ahora que estoy preparado para estar realmente atento, empiezo a ver, gracias a la luz que me han traído, en qué error he estado revolcándome hasta ahora, cuántas manchas me han desfigurado. Y sobre todo, ¿cuál es la muerte eterna que me amenaza? Se le apoderó un gran temor, y así como Lutero estaba él pensando según su conciencia. Lloraba con gemidos, derramó muchas lágrimas. Fue aplastado por el peso de su pecado, aterrorizado ante la santidad divina, como una hoja arrojada por el viento, como un hombre asustado por una tormenta eléctrica, exclamó: Dios, estoy ante ti inclinado. Tus rayos caen sobre mi cabeza. Luego, postrándose ante el Todopoderoso, exclamó: condena con lágrimas mi pasada forma de vivir. Soy un pobre miserable. Me entrego a la misericordia en Jesucristo. Entro a ese único puerto de salvación. Dios, no consideres contra mí mi deserción, mi asco que antes yo sentía por tu palabra. Gracias por tu maravillosa generosidad, porque me has rescatado. Y fue así que en ese momento de, diríamos, angustia personal que Calvino sintió, que él entonces entra a su conversión, ¿no? Pasa un momento de conversión en el año 1527-28. Él tenía 19 años de edad, fue en Francia. Y él tenía, según su historiador, de los que lo conocían, tenía un alma profunda y concienzuda. Estaba rodeado de parientes, amigos, celosos por el Evangelio, eran reformados, que vivían en París. Entonces fue en ese momento que el Espíritu Santo obra en su corazón, ¿no? Y ponen su conversión en el año 1527, a la edad de 19 años. Ahora, él no hace público su conversión hasta después. Y es cuando en el año 1535 él decide abandonar la Iglesia Católica Romana. No le expulsaron a él, a diferencia de Lutero, pero él abandona la Iglesia Católica Romana en el año 1536. Y es ahí cuando él ya, diríamos, oficialmente ante el mundo, es conocido como reformador. Ahora, muchos confunden cuando él abandona la Iglesia Católica Romana con su conversión. Eso no fue la conversión. Su conversión fue antes, en París, 1527. En 1585 es donde él abandona la Iglesia Católica Romana. Pero durante ese tiempo ya Calvino ya estaba con las ideas reformadas. En 1535, por ejemplo, ¿no? Juan Calvino escribe un prefacio, ¿no? a la Biblia, que lo traduce Pierre Robert Olivetan en francés. Y él escribe, 1535, escribe una introducción a esa Biblia en francés. Entonces, en 1536, entonces sabemos que Calvino, ¿no? rechaza, sale, renuncia, mejor dicho, a ser miembro de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Y ahí empieza prácticamente en 1536 su vida pública ya como ministro protestante, teólogo protestante. Pero su conversión fue en el año 1527. 1536, en el mismo año, fíjese, que él renuncia a su fe católica romana, él publica por primera vez lo que se conoce hasta ahora, las instituciones de la religión cristiana, ¿no?
es binamente prácticamente un testamento teológico de la fe reformada, ¿no? Que le dedica al rey de Francia, ¿no? En donde especifica lo que es la fe reformada en oposición a la fe católica romana. Recuerde que ya hasta ese momento la Iglesia Católica Romana era la iglesia representante del cristianismo. Con la reforma iniciada por Martín Lutero, entonces ya hay una división. Entonces la pregunta que muchos se hacían, era lógico, es ¿qué creemos nosotros? ¿Cuál es la diferencia con el catolicismo romano? ¿Solamente el Papa? O sea, si yo renuncio al papado, ¿ya soy reformado o hay algo más? Y claro, reformados dicen, bueno, eso no es suficiente, porque cualquiera puede renunciar al papado. Como acabo de decir, habían grupos herejes que renunciaban al papado, pero no por eso eran reformados. Nada que ver. Entonces, Calvino entendió y dijo, no es eso en realidad. Es la doctrina que nos divide. Entonces, la institución de la religión cristiana, una obra que después con años lo va cambiando, sintetiza lo que es la verdadera fe reformada. Usted quiere saber qué significa la fe reformada, propiamente dicha. Pues lea la fe reformada, estudie. Yo tengo aquí las instituciones de Juan Calvino, son 2 volúmenes. Si lo pueden ver aquí. No. Son traducidas del idioma de latín al francés y de francés al inglés. Las obras de Juan Calvino. Son dos volúmenes, ¿no? Y me gusta porque es una de las mejores traducciones en el inglés de las obras de Juan Calvino. Mucho, mucho, mucho escribió esta persona. Y se la pasaba escribiendo realmente. Él escribió muchas obras. Pero si usted quiere conocer qué es la teología reformada, seriamente, estoy hablando de los que realmente toman en serio su fe reformada cristiana, es esto. Es esto. La Iglesia Católica Romana tiene su propia teología, tiene su catecismo, tiene su teología. Y para ser un buen católico, usted tiene que conocer la teología católica. No hay otra. Si usted no conoce la teología católica romana, la cual la mayoría de los millones de católicos no lo conocen, porque no leen, católicos no leen, igual que el evangélico no lee tampoco, así que están iguales los dos. No leen historia. Pero el católico que conoce su teología, que conoce, que lee, es católico de verdad. No estoy hablando del católico que usted conoce ahí en la plaza, es un borracho, no estoy hablando de ese católico, ese no es católico. Estoy hablando de un católico que conoce, que lee, porque hay una teología católica histórica. Usted no ha conocido a un católico histórico que conoce su fe. Y no es solamente decir, bueno, ellos creen en imágenes, estoy hablando de verdad, alguien que conoce. Y dentro del mundo reformado es lo mismo. Una persona que es de fe reformada, presbiteriana, debe que conocer si es de la tradición calvinista, lo que escribió Calvino en teología. Eso es así, o sea, no hay otra forma, es como, ¿cómo le puedo decir? Si usted quiere ir, bueno, antes, ¿cómo le puedo decir? Si quiere ir a la luna, bueno, la única forma de ir a la luna es por una nave espacial. No puede ir en un avión, en un helicóptero, menos por el mar o a caballo. No puede. La única forma es que entre a una nave espacial y vaya a la luna. Algo así. La única forma que usted va a conocer, ya sea su religión católica o su fe reformada, es estudiando los originales. No hay otra forma. Que a muchos no les guste, no importa. Que lo quieren cambiar, que lo cambien, pero que no digan que conocen la fe reformada. Si usted no conoce la fe reformada, yo quiero que tomen en serio. Yo creo que tal vez de todo el mundo cristiano, y honestamente le digo,
Tal vez un 2% conoce lo que cree de verdad. Aquí no estoy entrando con sectas. Voy a ver, déjenme buscar aquí algo. Esto es solamente como referencia. Ah, ok, aquí veo que hasta el 2010, prácticamente son ya casi 10 años atrás, ah, el cristianismo de la población mundial. ¿Saben cuántos cristianos hay en la población mundial? 2.4, aquí estoy, billones de cristianos. Ahora, cuando dice cristianos, no están hablando de la iglesia pentecostal evangélica que usted pertenece, que tiene 50 miembros. No, 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 no. Estamos hablando a nivel mundial. Número uno, catolicismo romano, representante de la iglesia cristiana, porque así es. Número dos, la iglesia ortodoxa cristiana del Oriente, y griega y rusa, también son cristianos. Luego vienen los grupos reformados en todas partes. Después de eso vienen las sectas. Son sectas, ¿por qué? Porque son chiquitos grupos dispersados por todas partes. Sectas independientes evangélicas, grupos pentecostales, carismáticos, todo eso. Algunos inclusive lo ponen a los cultos como mormones, testigos de Jehová y un montón de herejías. La razón que lo ponen junto es porque todos ellos, herejes o no herejes, dicen creer en la Biblia, creer en Cristo, creer en Dios. Claro, un hereje cree en Cristo, pero no como nosotros creemos. Así dicen, bueno, pero cree en Cristo, está dentro. Usan la Biblia, sí, un testigo de Jehová tiene la Biblia. Bueno, pero es diferente. Bueno, es el problema de ustedes, pero tiene la Biblia. Y creen en Dios, todos creen en Dios. Así que como creen en Dios ya. Entonces ponen todo. Pero el punto que quiero decir es que de todos ellos, hablando de los ortodoxos, católicos, ortodoxos y reformados, son fe histórica. Si usted quiere saber qué es lo que creo o qué es lo que cree, realmente, como decir, el agua pura, purita agua, sin adiciones, sin contaminantes, vaya a los originales. Vaya a los originales. Porque solamente ahí uno puede saber qué es lo que ellos enseñaron, ¿no? ¿Qué es lo que ellos enseñaron? Y es lo que hizo Juan Calvino cuando escribió sus tesis. Enseñar qué es la iglesia, ¿no? Enseñar qué es la salvación, qué son los sacramentos, ¿no? Todo eso, de lo contrario es fácil, y eso ha sido comprobado, ¿no? Crear una propia secta. Los reformados no querían hacer eso. Por ejemplo, en esta parte de las instituciones, Calvino tiene una sección muy amplia, ¿no? En cuanto a la Iglesia Católica. Ahora, otra cosa muy importante. Evangelicalismo, pentecostalismo de origen norteamericano, 1840 en adelante, se consolida en el año 1920-30, actualmente 1940. 1940 son 80 años. O sea, el evangélico que me está mirando, tu iglesia tiene 80 años de existencia. 80 años, tal vez la edad de mi abuelo. Sí, nada más. Y es de Estados Unidos, yankee, hecho en los Estados Unidos. O sea, no hay historia después de eso. Esa es la razón por la cual muchos evangélicos pentecostales no saben lo que significan los sacramentos, la liturgia, porque ellos parten de su secta. Y no es así. La iglesia reformada histórica, no, es parte de la iglesia católica, la iglesia universal. La iglesia universal. Entonces, desde esa perspectiva, los reformados escribieron. Calvino escribió esa perspectiva, pero tenía que definir a oposición a la iglesia católica romana, que según todos los reformadores
Ellos han viciado los conceptos y significado de los sacramentos, de lo que es iglesia, de lo que son obispos, de lo que es bautismo, de lo que es la cena del Señor, ¿no? De lo que es salvación, de lo que es justificación, de lo que es predestinación, de lo que es adopción. Entonces, todos esos temas son parte de la teología. Entonces, Calvino desarrolla toditito eso aquí. ¿Me entiende? Y estamos hablando de 1536. 1540. Calvino se casa, 1540, con Idelete de Bouré. Era una viuda de un ministro, creo que era ministro, anabautista, ¿no? Y esta mujer era viuda con 2 hijos. Calvino se casa con ella y adopta a sus 2 hijos como de él. Eventualmente ellos tienen otro hijo, pero el hijo original, el hijo de los dos, de él y de su esposa, muere a temprana edad. Entonces no tuvo descendiente después de eso, Juan Calvino. Pero él se casa con una viuda y acepta a sus 2 hijos. Según los historiadores de Juan Calvino fue un excelente esposo y excelente padre de sus hijos adoptados. No, eso fue Juan Calvino. Y amó mucho a la viuda, bueno, su esposa, y a los hijos de su esposa también, ¿no? Para 1941, Calvino regresa a Ginebra, ¿no? Entonces, es en Ginebra donde Calvino, entonces, inaugura, ¿no?, la congregación, las ordenanzas de los pastores de Ginebra, en donde ya se establece la organización de la iglesia, pastores. Había un oficio que se llamaba doctor. Ahora, doctor antes se usaba, pero doctor significaba teólogo, lo que hoy es un teólogo. Cada iglesia tenía un doctor, pero no de medicina, sino en teología. Hoy en día hay también doctores en las iglesias presbiterianas. La mayoría de las iglesias presbiterianas históricas tienen un doctor, o sea, tienen un teólogo ahí. Aparte del pastor, aparte de los ancianos, están los teólogos, ¿sí? Que se llama doctor en teología. Eso siempre ha sido en toda la iglesia reformada. En las iglesias o en las sectas evangélicas de origen norteamericano no se conoce eso. No hay eso. Entonces, usted tiene que conocer porque esto es parte de la historia reformada presbiteriana. Muchos tienen, hay algunas que no tienen necesariamente doctores, pero un pastor es un teólogo. O sea, el pastor generalmente también es un doctor en teología. De ahí viene la palabra doctor en teología. Entonces, eso había en Ginebra. Había también ancianos y diáconos. Los pastores, principal función de los pastores en Ginebra, cuando Calvino organiza todo, fuera el predicar la palabra y también administrar los sacramentos de la Santa Cena y del bautismo. Se llama sacramentos porque son medios de gracia. No solamente son recordatorios, sino son medios de gracia. Y los reformados presbiterianos creemos que Cristo está presente en la copa y en el pan. Pero a diferencia del catolicismo romano, no está presente físicamente, sino espiritualmente. Entonces, el vino, no jugo de uva de la esquina, sino vino, es la sangre de Cristo en forma espiritual y el pan es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando uno come y bebe de la copa, está alimentándose de la sangre y cuerpo de Cristo espiritualmente. Por eso se llama sacramento. Eso es lo que se enseña en la iglesia cristiana reformada presbiteriana. Vuelvo a repetir, dentro del pentecostalismo evangelicalismo del siglo XIX, de origen norteamericano, no se enseña eso, no conocen eso, no conocen. ¿Ok? Entonces, aquí ya conocen. También habían 12 ancianos que estaban a cargo de la disciplina que se tenía que imponer con mano dura, ¿no?, en la iglesia reformada en Ginebra. Los diáconos, mientras tanto, estaban a cargo de trabajos de caridad que incluían, por ejemplo, cuidar al pobre de la ciudad, al enfermo, al que estaba en la cárcel. Entonces ya habían tareas definidas. Los ancianos que estaban a cargo de la disciplina, esos todos lo respetaban y le tenían miedo. Porque
Ellos tomaban muy en serio cuando decían tenemos que disciplinar. Ellos no estaban jugando, contando cuentos. Ellos tomaban en serio, decían, somos ancianos del Señor y cuando tenemos que poner disciplina, lo vamos a hacer. Y lo hacían con rigor, les guste o no les guste. Eran ancianos de verdad, ¿ok? Y administraban la disciplina de acuerdo a la palabra de Dios y con mucha seriedad. Ellos tomaban en serio. No andaban ahí como hoy en día, ¿no? Durmiendo, no toman en serio, no saben ni por qué son ancianos. No, ellos tomaban en serio eso. Estamos hablando de la reforma propiamente dicha, ¿no? Ahora, ¿qué más? Calvino en Ginebra esperaba que la gente, ahora fíjense eso, supongamos, imagínense Ginebra, 1540. Calvino esperaba que todos, el día domingo estén en la iglesia, ¿no? Y algunos días entre semana para estudiar. Aquellos que no iban a la iglesia, sin una razón válida, por ejemplo, si usted estaba enfermo, no podía caminar, bueno, se entiende, no puede caminar. Pero si se quedaba en casa porque, bueno, es que me dormí, tenía que dar comida a mi perrito y se me hizo tarde y mejor me quedo ya dándole comida a mi perrito, ya no voy a la iglesia hasta el otro domingo. No, si uno se quedaba en su casa el día que tenía que ir a la iglesia, especialmente el día del Señor, los ancianos iban a visitarle. Carlos, hermano Carlos, y hermano Carlos estaba temblando porque decía, no, si abro la puerta están los ancianos de Calvino. No, estaba de miedo, porque sabía que le iban a regañar y sí, le exhortaban, ¿no? Y aquellos que cometían pecados graves eran excomunicados, eran inclusive expulsados de la ciudad o el último, como dije hace un momento, ejecutados, digamos, una bruja, ¿no? Ahora, ¿qué más? Él, por ejemplo, Juan Calvino, dentro del servicio de la iglesia, era muy común, y esto es parte para los presbiterianos o reformados modernos del siglo XXI en Latinoamérica, que quieren cambiarlo todo. Bueno, sepan esto es historia, eso yo no lo inventé. Esto era parte de práctica de la iglesia reformada de Calvino. Número uno, Calvino es el que introdujo el canto congregacional. ¿Qué es canto congregacional? Canto congregacional es como dice su nombre, toda la congregación cantaba. No existía, a ver, hermanos, tenemos aquí a la hermana Edelmira, nos va a traer un canto, que pase. Aquí están sus guitarristas y la hermana se canta 3 canciones, todo el mundo le aplaude. Ahora viene nuestro hermano, diríamos, Alfonsino. Alfonsino también va a traer aquí sus canciones, boleros, tipo bolero con vals. Él mismo compuso al Señor, guitarrista de alta calidad con baterista. No había eso. No había esos entretenimientos que existe en la iglesia evangélica pentecostal. No había. No había que venían con su violín y su batería, alto volumen y su... No había esos entretenimientos. Eso pertenece al circo. No había eso. En el tiempo de Calvino, todos cantaban. No porque él tenía bonita voz, él va a cantar ahí al frente todos los domingos. No, ni tampoco la hermana que canta totalmente desafinada, ella no va a cantar. No, finados, desafinados, afinados, todos cantaban, desde el niñito hasta el anciano, canto congregacional. Y no cantaban el corito que una hermana se le inventó la noche anterior. No. Ellos cantaban los salmos. Iglesia reformada. Entonces, vemos desde el principio que en la liturgia en la iglesia reformada, aunque no les guste a muchos hoy reformados presbiterianos del siglo XXI, ¿no? Modernistas, modernos, les gusta estar en 2019. Bueno, quieren cantar lo que quieran, canten. Pero si quieres ser reformado, escuche bien. Ellos cantaban los salmos. Ellos cantaban los salmos. Es algo que no se conoce en el evangelicalismo, porque el evangelicalismo en Estados Unidos, 1840, 70, 1920, ya ellos empiezan a cantar 99.9%
coros e himnos inventados por hombres. Eso no es reforma, eso es evangelicalismo. Si usted es evangélico, yo entiendo que usted cante coritos, ¿no? Se llama así, los coritos, con su piano, guitarra eléctrica. Ah, bueno, antes no había guitarra eléctrica, había grupos, es más, yo me acuerdo. Inclusive hay iglesias evangélicas, yo me acuerdo cuando mi papá se hizo evangélico, que el pastor, está hablando de evangélico, no aceptaba guitarras eléctricas, solamente guitarras de cajón, ¿no? Con su requinto, bien bonito. No, yo me acuerdo, me gustaba porque ese hermano tocaba muy bien la guitarra, tipo bolero, y todo el mundo se inspiraba, no sé, por la canción o por la letra, pero tocaba tan bonito que todos iban para escuchar al hermano. Y no querían guitarra eléctrica. Después vino la introducción de la batería, ¿no? Así con tipo rock pesado, guitarra eléctrica y todo eso, y un entretenimiento total. Pero eso es evangelicalismo, eso es pentecostalismo. No son reformados. El pentecostal evangélico no es reformado absolutamente en nada. No es. Claro que no lo es. Los reformados del tiempo históricos, ellos no usaban esas cosas. Era a capela, al mismo ritmo, y no estaban usando las canciones, diríamos, no sé, honestamente yo no conozco mucho los cantantes hispanos, nunca me llamaron la atención, siempre los he visto como artistas, no genuinos. Es la verdad, yo recién aquí he aprendido, conocer por ejemplo ese Marcos Barrientos, Marcos Vidal, el más famoso de todos, otro entretenedor, ¿no? Ellos son artistas, son artistas. Fíjese lo que digo, artistas, no son cantantes cristianos, son artistas. Un artista estudia para ser artista, entretener a la gente y hacer dinero, ¿no? Te vendo mi CD, qué bueno, ya me estoy haciendo dinero. La iglesia reformada toma en serio la liturgia. La liturgia reformada era a capela, no instrumentos, los salmos. Se acabó. Se acabó, eso es. De ahí pasó a la iglesia presbiteriana. Porque la iglesia presbiteriana, su modelo de gobierno son ancianos. Parte justamente de las enseñanzas de Juan Calvino. Cuando Juan Knox estaba con con Juan Calvino en Escocia, en Ginebra, va a Knox, a Escocia, 1560, el Parlamento escocés pone la iglesia oficial presbiterianismo. ¿Y qué se enseña el presbiterianismo en las iglesias? Salmos, todos unísonos, al mismo tiempo, como cantar. Eso es el presbiterianismo, así, claro, simple, simple. No de que hoy día, hermanos, no va a haber culto. ¿Por qué? Porque el guitarrista se enfermó y no hay guitarra quien toque la guitarra. Así que como no hay quien toque la guitarra, no va a haber canto. Eso es un desastre. Y no me digan que es mentira, porque yo estoy en el evangelicalismo por años. Los conozco así como conozco a mi mano. Sí, hasta puedo escribir un libro de todas las tonteras que he visto ahí. Y es la verdad, no se enojen. Si se enojan, vaya en paz, Dios le cuide. Pero hablando de liturgia reformada, escuchen bien, por favor, se los encarezco de corazón. La iglesia reformada presbiteriana original, que se originó en Ginebra, no necesitaron instrumentos. No había eso de líder de canto. Líder de canto, él nos va a dirigir las alabanzas. No había semejante cosa. No había eso. Esas son invenciones penteevangélicas del siglo XIX y XX. Antes no había eso. El hermano Dios le dio el don de la batería. Él toca batería hasta en su casa con las ollas. Que venga el hermano aquí. No, no había semejantes cosas. No, no. No había eso, no había eso. ¿Ok? Entonces era liturgia. Los salmos, único libro de alabanza. Si a usted no le gusta, no hay problema. Pero yo le estoy diciendo lo que es la historia, lo que es la verdadera iglesia reformada en liturgia. ¿Ok? Si después usted quiere cantar las canciones de Cantinflas, problema de usted. Pero le estoy diciendo cómo es en cuanto a la liturgia reformada presbiteriana histórica. A capela, sin instrumentos, salmos. Se acabó. ¿Qué más? Los sacramentos. Los sacramentos tienen que ver con la cena del Señor y el bautismo.
Y aquí viene la parte muy importante también que no entienden en el mundo evangélico. El bautismo de infantes no es invención católica romana, hermanos, por favor. Por favor, oh, mira, es un papista, es un católico romano. ¿De dónde se le viene a la mente eso? Yo sé de dónde se le viene a la mente eso, yo sé. Porque yo le he enseñado cuando era evangélico. De sus pastores evangélicos. El bautismo parte de la promesa, de la teología del pacto, de la promesa que Dios dio a Abraham. Le dijo, y esto será señal para ti y tu descendencia por todas las generaciones. Nosotros somos hijos de Abraham. Gálatas capítulo 3, capítulo 4. Y el que es hijo de Abraham, nace en la casa de Abraham, y la señal y sello por todas las generaciones incluye a los niños. Ya no es el corte del prepucio, ahora es el bautismo. Como yo tengo 15 hijos, pues a mis 15 hijos les bautizo. Yo no voy a decirle, a ver, Pedrito, cuando tú tengas 25 años, si quieres, aceptas a Cristo. Y si no, no. No existe eso. Nunca existió. Esa es invención evangélica. Lo que sí existió, que en una casa cristiana, el padre y la madre son cristianos, ven a los hijos, los 15, uno por uno. Agüita, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, el presbítero anciano lo bautiza. Número 2, Lima, igual. Número 3, número 4, 5, 6, 7, 8, 9 y todos los que están ahí. Entonces el bautismo es una señal y sello de pertenecer al nuevo pacto en Cristo Jesús. A diferencia del catolicismo, el bautismo no salva, pero más bien viene a ser el señal y sello de entrar al pacto, al pueblo de Dios. Eso que no se olvide, esos son los sacramentos. Todo eso se hacía en la iglesia cristiana reformada, ¿no? 1546 corre la noticia en Alemania, Europa, muere el famoso Martín Lutero, 1546. Para ese tiempo la reforma ya estaba en Alemania, había entrado inclusive a Escocia, pero 10 años más tarde se consolida con Juan Knox, ¿no? Inglaterra también. Fue el tiempo en donde comienzan a surgir los puritanos en Inglaterra. Ese es otro tema que vamos a tratar el próximo viernes, el origen del puritanismo. Qué tremendo, ¿eh? Y todo esto empieza Lutero y lo desarrolla Juan Calvino. Puritanismo en Inglaterra es una historia fascinante. Pero ya empezó 1546, cuando las ideas de Juan Calvino van a Inglaterra, los obispos de la iglesia anglicana comienzan a estudiar las instituciones de Juan Calvino y dicen, bueno, aquí hay algo que nosotros no sabemos. Queremos purificar la iglesia de adentro. Para purificar la iglesia de adentro, para que sean pura iglesia, doctrina cristiana, vamos a enseñar. De ahí que le dan el nombre puritanos. Muchos le llaman precisionistas. ¿Por qué? Porque los mejores teólogos de Inglaterra no estaban contentos con solamente estudiar la Biblia. Ellos tenían que conocer exactamente lo que dice la Biblia en cuanto a salvación, adopción, justificación, predestinación, llamamiento, justificación y todo lo que tiene que ver con la doctrina cristiana. Más de una centenar de obispos anglicanos se convierten al puritanismo, pero eso es después, próxima semana. Volviendo a Calvino, ¿no? Entonces, muere Juan Calvino 1549, se le dice que predique más. Ahora, muy importante, porque recuerde que Calvino ha escrito muchos libros, muchos comentarios. Ese hombre, y fíjese que no había electricidad, por ejemplo, si se va la electricidad acá ahorita, no nos vamos a ver, se va a ir la internet, se va a ir todo. Pero puro, igual que Lutero, vela, igual que los puritanos, vela, los teólogos, pura vela. La vela te quema la retina, eventualmente te quedas ciego. Tenías que levantarte temprano en la mañana cuando salía el sol y escribir, escribir, y escribir y seguir escribiendo. Increíble. No había máquina para escribir. Luego después se imprimían. Ya había la máquina impresora, Gutenberg, pero ellos tenían que escribir lo original. Calvino era un hombre que su pasión fue esa. Y vamos a ver lo que le costó la pasión de escribir a Juan Calvino.
Calvino, entonces, cuando estaba en Ginebra, predica más, se le dice que predique más, y le viene un golpe emocional a Juan Calvino, 1549, cuando su esposa muere de una enfermedad grave, y Juan Calvino promete ante Dios, inclusive antes que muera, ya en su lecho de muerte, él promete a su esposa que él va a cuidar de sus hijos, de ella, que también eran hijos adoptados de él. Fíjese, por eso dicen, Calvino fue un gran padre, un buen papá, porque en el lecho de la muerte de su esposa, ya segundos antes que muera, le promete a su esposa, yo voy a cuidar de tus hijos. Fíjese, o sea, era un hombre, no como muchos le pintan frío, sino tenía ese sentimiento, ¿no? De compasión. En ese año 1549, entonces, él pasa una ordenanza en Ginebra que se cierren todos los nightclubs, o sea, todos los lugares de promiscuos, de borrachera, de prostitución. Él manda y cierra todo eso, ¿no? Ah, muchas causas entonces, algunos inclusive de esos lugares se convierten en iglesias, lugares de adoración, ¿no? Pero después a los años, dice aquí, no, el historiador, algunas de esas casas volvieron a abrir. Eso fue cuando ya pasó, digamos, crece otra vez el paganismo, la gente olvida a Cristo, el cristianismo, ¿no? También él prohibió los teatros. Calvino prohibió los teatros, los lugares donde no había cine en ese momento, pero había exhibiciones de teatro, prohíbe totalmente, era muy criticado por eso, ¿no? Prohibió los bailes, ¿no? Prohibió también que se hablen malas palabras, groserías, y también el chisme prohibió, ¿no? Es más, el concilio de la ciudad de Ginebra le pidió a Calvino que le dé una lista de todos los padres que no son padres, que no crían bien a sus hijos y que les enseñan, por ejemplo, groserías, chismes, bailes y un montón de cosas que son anticristianas. O sea, vivir en Ginebra en el tiempo de Calvino, cuídese. Porque si usted pasa por ahí y le insulta a alguien, le castigaban a usted. O se le veían bailar, le castigaban. Algo muy importante, habían grupos que estaban en contra de eso. Uno de los grupos era lo que se llama un partido político, los libertinos. De ahí viene la palabra libertino. Los libertinos eran un grupo político. Diríamos, era como hoy grupos, diríamos, uh, anticristianos, seculares, que rechazaban toda la moralidad, todo lo que tiene que ver con iglesia, todo lo que Calvino puso, ellos se burlaban de él, le desafiaban a Calvino, ¿no? E inclusive se burlaban, inclusive ellos iban a las plazas y bailaban, aún sabiendo que estaba en contra del concilio. O sea, ellos hacían todo lo contrario con lo que Calvino decía y lo que el concilio de la ciudad de Ginebra había pasado. Ellos todavía bailaban, hacían sus teatros, porque se llamaban los libertinos. A ellos no les importaba nada lo que dice la palabra de Dios. Ellos decían, yo soy libre de hacer lo que me da la gana. Entonces, si se dan cuenta, ya en ese tiempo existía también esos grupos. Claro, ahora es más, pero ya existía esa gente que eran libertinos, que no se fijaban por la ley moral de la Biblia y no les importaba absolutamente nada de eso, ¿no? Y viene el famoso 1553, el famoso Michael o Miguel Serveto. ¿Quién fue Miguel Serveto? Miguel Serveto fue un humanista español, ateo, herético, es más, se dicen que era inclusive de la iglesia unicitarista. Él negaba la resurrección de Cristo, él negaba la divinidad de Cristo, él negaba la Trinidad, él negaba todo lo que la Biblia dice, era un burlón también. Se burlaba de Juan Calvino, se burlaba de Juan Calvino interiormente. Y una cosa muy importante, la Iglesia Católica Romana había dicho que si le encuentran a Miguel Serveto, iba a ser quemado vivo. O sea, no era que vino de Juan Calvino, ya estaba en la lista negra de la Inquisición de la Iglesia Católica Romana, que este humanista, Miguel Serveto, una vez agarrado, le iban a quemar vivo por todas sus herejías. Entonces, él se burlaba de la gente y un día llega a Ginebra, ¿no? Llega a Ginebra y justamente que está ahí, entra dice aquí, 1553, no, perdón, era Francia, entra a la Catedral de San Pedro en Francia, donde Calvino estaba predicando. Miguel Serveto, buscado por la Inquisición para ser quemado vivo por sus herejías, entra en 1553, Calvino está predicando, pero ¿qué es lo que sucede? Él se sienta escuchando, burlándose, y la gente le conocía a él.
Entonces decía, mira, Serveto, mira, entonces la misma gente le acusó, aquí está Miguel Serveto. Entonces inmediatamente llaman a las autoridades y arrestan a Miguel Serveto. No, lo arrestan porque él comete, diríamos, tal vez en su idea, burlesca, desafiante, pero le salió mal. Lo llevan preso. ¿Y para qué lo llevan preso? No para jugar con él, sino porque ahí había una orden que una vez agarrado, tenían que quemarlo. Entonces la orden de quemar vivo no es que lo hizo Calvino, ya estaba sobre él por la Iglesia Católica Romana también, porque él negaba muchas de las doctrinas de la Iglesia Católica. Es más, Miguel Serveto se burló tanto de Calvino que él, en las obras de Juan Calvino, él comenzó a hacer sus comentarios en las instituciones de Juan Calvino y se lo mandó a Calvino. Claro, esos comentarios no eran comentarios eruditos, eran pura burla de Juan Calvino. Bueno, Juan Calvino, su oración tal vez habrá sido, yo imagino, de enojo, porque un herético se estaba burlando de su obra, y su obra de Juan Calvino era teología. Entonces, así era esta persona. Es más, muchos lo odiaban, ya lo odiaban a este hombre. Era insoportable, era burlón, se burlaba de todo el mundo. No respetaba la autoridad. 1553, Calvino le va a visitar a Serveto muchas veces, le dice que se arrepienta. Serveto dijo, no, yo creo lo que digo y digo lo que creo. ¿Ok? Entonces el concilio, no Juan Calvino, el concilio lo condena a Serveto como herético y el 20 de octubre de 1553 fue sentenciado a muerte, ¿no? Por fuego, 6 días más tarde. Entonces, Juan Calvino, cuando supo de que lo iban a matar, o sea, en estaca con fuego, ¿no? Él pide que no le quemen, que si le van a condenar por hereje, que sea algo más humano y no en estaca. Y recuerden, ser condenado a la estaca era una de las muertes más atroces, y lo es, porque usted está oliendo la carne chamuscada, carne humana chamuscada, los gritos de la persona. Y muchas personas no morían, claro, eventualmente morían, pero otros luchaban contra el fuego y sus gritos eran tan aterrorizantes, hermano, que si usted no tiene corazón duro, usted se desmayaba. Muchos hasta se cerraban los ojos por los gritos de los que eran quemados vivos. Pues nadie va a estar riéndose cuando le queman vivo. Y bueno, y eso era así. Calvino sabía que era horroroso morirse quemado y dijo, no, tal vez la otra opción hubiera sido el degollamiento, la guillotina, ¿no? Se le ponía ahí y con un hacha pues le cortaban la cabeza y una vez ya se acabó todo, nada de que estar quemando ni gritando. Pero no, ya el concilio decidió que tiene que ser quemado vivo. El concilio rechazó la petición de Calvino y Serveto fue a la estaca, lo quemaron vivo el 27 de octubre de 1553. Así que lo que ustedes, por eso les digo, lo que ven ustedes en internet de ignorantes, no, que Calvino le mandó matar. Calvino no mandó matar a nadie. Calvino simplemente fue el concilio que lo hizo, es más. Ya fue hecho, decretado herético por la Iglesia Católica Romana. O sea, era una persona, diríamos, buscada por la justicia civil, no por Calvino, por la justicia civil. Pero claro, al ser herético, en la Edad Media, escuche, todo herético en la Edad Media tenía que ser muerto en la estaca. Si no es por degollamiento, la mayoría quemado vivo. Y así era, ¿me entiende? Pero el concilio rechazó. Entonces ya a partir de ese entonces Calvino comienza a decaer en su salud. Calvino fue una persona muy débil y enferma. Él sufría de cálculos en el hígado, en la vejiga, cálculos en la vejiga. Él tenía tuberculosis, principio de tuberculosis a principios del 1560. Era muy débil. Era tan débil que ya no podía pararse ni siquiera en el púlpito. Alguien le tenía que ayudar a predicar, ¿no? Ya no comía. Él seguía escribiendo en lo que podía, en comentarios, inclusive del Antiguo Testamento, entre 1557 a 1564. Él inclusive tuvo la fiebre malaria, 1558, devastó su sistema inmunológico
Tremendo Calvino, había perdido mucho de peso, ya no tenía fuerzas físicas para parar y predicar. Uh, y el 27 de mayo de 1564, después de una lucha, diríamos, en su salud, se deterioró su salud tremendo de Juan Calvino. Él entonces, el gran intelectual, muere rodeado de sus amigos, teólogos y ancianos y muchos funcionarios de la ciudad de Ginebra. A los 54 años de edad muere pacíficamente en su casa, en su ciudad noctiva de Ginebra. Fue enterrado al día siguiente en una tumba, y él había dicho que él pidió que cuando se le entierre en el cementerio común, porque eso fue sus instrucciones cuando él estaba vivo. Él nunca quiso, número uno, fundar una iglesia que sea calvinista, nunca quiso que el nombre calvinista se le diga a sus seguidores. Es más, antes que muera, los seguidores de Lutero le decían Calvino y los calvinistas de una forma burlesca. Ese es otro problema en la Reforma. Uno de los grandes problemas en la Reforma, y de vergüenza lo tengo que decir, es que ya los mismos reformadores o los seguidores de los reformadores comenzaron a atacarse mutuamente. Los seguidores de Lutero se burlaban de Calvino, de sus seguidores, y lo decían calvinistas. ¿Cómo una iglesia va a ser fuerte cuando dentro de su mismo círculo de reformados se atacan y se burlan unos de otros? Y esto al principio de la Reforma, estamos hablando de 1540, principio todavía casi a finales del siglo XVI, se burlaban de Calvino, no de los heréticos, sino de Lutero. No, la cosa, como en el tiempo de Pablo, ¿que se acuerdan de Pablo? Pablo sale de Éfeso, estuvo 3 años y dice, antes de mi partida, después de mi partida, van a entrar lobos rapaces. Para el tiempo que Pablo muere, durante el reinado de Nerón, ya habían entrado los lobos rapaces. Entonces, siempre en la historia de la iglesia cristiana hubo lobos rapaces, siempre hubo esta clase de división entre los líderes, y más aún en la incipiente reforma protestante de Calvino. Hoy en día, 2019, no solamente existen todavía grupos de reforma, pero ya existen miles de sectas evangélicas. No son protestantes, porque no nacen del protestantismo original. Son sectas de origen norteamericano en su gran mayoría. Y las sectas evangélicas no son reformadas, no son protestantes, por más que digan, no lo son. Simple y llanamente no lo son. Entonces, hay más división, hay más secta. La unidad entre denominaciones es utópica, no es real, no lo va a poder hacer. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos, y es lo que nos enseña. Juan Calvino, un gigante intelectual de la teología, escribió uno de los mejores libros. Otra cosa, muchos historiadores dicen esto: la razón que la salud de Juan Calvino se deterioró, aunque siempre era frágil, era que, ¿se acuerdan que le dije que él pasaba escribiendo? Cuando él escribía desde la noche, desde la mañana hasta la noche, hasta donde pudiera, él no comía bien. Él escribía tanto que su capacidad de escribir era tanto que sobrepasaba lo que él podía hacer. O sea, él se sobreesforzó, y eso fue uno de los grandes problemas de su enfermedad. Él se sobreesforzaba en escribir porque le gustaba escribir, al punto que se exigía su cerebro. Él exigía demasiado su mente y no comía bien. Y llegó a un punto en donde su sistema dijo, ya no más, ya no puedes seguir haciendo así, y te alimentas mal, ya estás empujando más allá de lo que tú puedes hacer, y no puede ser así. El precio de su fama, como dije ahorita mismo, hace un momento, el precio de su popularidad fue una muerte temprana a los 54 años de edad. Murió 10 años más joven que Lutero, pero hizo más que Lutero en ese aspecto. Un hombre que no le importó hasta cierto punto tal vez su salud, pero que hizo uso de todas las facultades intelectuales mentales que Dios le hizo.
Y ve, ya pasaron 500 años y su influencia todavía es vigente. Hay mucho más que hablar, pero espero que esto haya sido como introducción en cuanto a la historia del gran reformador francés ginebrino Juan Calvino. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque a través de la vida de estos hombres tú nos enseñas, Señor, el costo de lo que significa ser fiel a tu palabra. No es fácil, absolutamente no es fácil. Malos entendidos, odiado, despreciado, perseguido, pero aún así, su fe y su confianza en que estaba haciendo tu voluntad le dio fuerzas para seguir adelante. Ahora permite que esto sea como una fuente de inspiración para que nosotros también podamos ser conscientes con la convicción de nuestra fe, que últimamente es en Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias te damos en el nombre de Él mismo. Amén. Entonces, hermanos, que la gracia, la paz de Dios sea con todos ustedes, ahora y siempre.